buenos días a todos y todas. Un nuevo programa de Sociópolis. En esta ocasión empezamos con la entrevista que anunciamos la semana pasada. Es la primera entrevista y tenemos el gran honor de tener a María Ángeles Durán, primera catedrática de Sociología de España. Un currículum interminable. Quería estar un buen rato presentando a María Ángeles. Así que voy a pasar muy directamente a hacer las preguntas y a ver qué... bueno, porque podríamos seguir relatando bueno, tantísimo éxito. Bueno, pues pasamos a hacer las preguntas. Más nervioso, pero no. Bueno, María Ángeles, acordamos al final lo del video y cómo sacó todo. La primera pregunta que nos gustaría hacerle, conocerle, aunque luego le iré a hacer, ¿vale? Sería, sabiendo su trayectoria, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha investigado, porque tenemos como una referencia, es cuáles son los principales desafíos que presenta el tercer sector en todo el tema de la de género. Es muy compleja, sé que es muy académica. ¿Cuánto rato tenemos para contestar esta pregunta? Tenemos muy poquito tiempo. Podríamos tener una vida, podría ser una vida entera dedicada a eso. El desafío principal es que cuando hablamos del tercer sector, no en empleos y en instituciones y en organizaciones que tienen reglas internas, sin embargo, la mayor cuidado, el cuidado de niños, a enfermos, a personas mayores, personas con cualquier tipo de valores y las reglas fuera de cualquier de lo que antes a instituciones implica un cambio. Todo implica y la economía los empleos no generan altas salarios basados en bajas, tanto hay poco dinero para poder, digamos, pagar lo que antes se hacía, de modo que el riesgo es siempre que se inicia ley de dependencia, inicia un programa muy ambicioso el que se supone que se va a ofrecer reales hogares, están sobre todo mujeres, al cuidado de las personas dependientes, y al cabo de unos años la ley se desinfla porque se acaba encontrando que es muy caro cuidar. Los trabajadores asalariados y sindicalizados requieren, como es lógico, mejoras, porque además es un sector en que los salarios son muy bajos, y entonces cuando el dinero no da, lo que se hace es favorecer la vuelta o la no salida de ese tipo de servicios desde los hogares. Y estamos pues con ayudas al hogar que no llegan a los 400 euros en muchas comunidades autónomas, con un salario mínimo de 1.080, y la diferencia es que la persona que está en el hogar trabaja todas las horas del día y todos los días del año, y sin saber durante cuánto tiempo, mientras que los que están fuera se acogen a las ventajas del estado de bienestar para los trabajadores asalariados y tienen jornadas mucho más breves, tienen derechos, tienen salarios mínimos. Entonces, construir digamos, un tercer sector realmente potente que no esté basado en el trabajo gratuito de los voluntarios o en el trabajo invisible de los hogares es realmente un desafío importante, porque de algún sitio hay que sacar las productividades, las plusvalías, para poder financiar ese sector. Claro, es imposible mantener el sistema productivo como actualmente está estructurado sin esa capacidad gratuita, ¿no? Sin ese trabajo gratuito. Trabajo, que no empleo, porque yo creo que hay mucha discusión todavía entre la diferencia entre empleo y trabajo, y creo que muchas veces no queda bien reflejado. No sé qué opina, sobre todo con el tema de la ley de dependencia, ¿no? Porque decían, es empleo, pero es trabajo. Creo que sigue habiendo discusión sobre el empleo y trabajo. No debería de haberla, porque Claro. está clarísimo, el empleo es trabajo pagado. Pero cuando Naciones Unidas
en el año 95, en la conferencia de Pekín, pidió que se hiciese un tipo nuevo de análisis socioeconómico, porque se dijo entonces, y además lo firmaron en la plataforma de acción, lo firmaron todos los países, se pidió un nuevo marco de análisis que incluyera los recursos no monetarizados. Bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer en todos los países muchas encuestas de empleo del tiempo. Por ejemplo, para España, con la última encuesta que ha hecho el INE, resulta que el tiempo no pagado de trabajo es un 30% más alto que todo el tiempo de trabajo pagado, que es el mercado de trabajo, ¿no? O sea que, digamos, el trabajo no visibilizado es mucho más numeroso, aunque no es en ocasiones tan cualificado como el trabajo no pagado. La economía tendría que ser súper productiva para poder pagar ese 30% por encima, o sea, un 130%. No sé, yo he calculado que el trabajo no pagado que se hace en los hogares, que no es empleo, pero es trabajo, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. Si nada más se quisiera trasladar un 10% de ese trabajo a los servicios públicos y la productividad fuera la misma, habría que crear 2,8 millones de empleos. Y ahora mismo la administración pública española, incluyendo todos los tipos de administración, tiene del orden de 3,5 millones de trabajadores. O sea que solamente para descargar un 10% haría falta 2,8 millones, que es como un 80% casi de lo que ahora es todo el aparato de los servicios públicos. María Ángeles, ¿cree que la tendencia va a mejorar? Es decir, que se desinflara la ley, pues es un elemento bastante pernicioso. También con la incorporación de la mujer en el trabajo desde hace muchísimos años, pero también con la situación económica en la que necesitamos que tanto las parejas, los dos acudan, esos trabajos. ¿Hay un cambio de paradigma? ¿No hay un cambio de paradigma sobre ello? Debiera haberlo, pero no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, no somos para nada conscientes de que la manera que ha inventado la sociedad española, pero también, por ejemplo, Portugal, Grecia, Italia, la manera que hemos encontrado para resolver ese problema de incompatibilidad es tener muy pocos hijos. Y ahora mismo España tiene, solamente para mantenernos igual en población, 2,1. Claro, tenemos un déficit de 0,7 hijos por mujer. Claro. Solamente para mantenernos igual, las mujeres tendríamos que tener casi un hijo extra respecto a lo que tenemos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido externalizarlo. Los hijos nos vienen porque, a pesar de todo, la población no está disminuyendo, pero porque tienen los hijos y los crían las mujeres latinoamericanas, las magrebíes. Inmigración. La incorporación de la inmigración nos permite mantenernos. Así es. Pero claro, eso significa un cambio de sociedad, absolutamente. Claro. Había una pregunta que yo quería hacerle especialmente y era: parece que siempre estamos, además desde una perspectiva muy sociológica, siempre estamos como cambiando de paradigma, ¿Estamos realmente cambiando de paradigma o esto sucede habitualmente? Todas las generaciones dicen, estamos cambiando de paradigma. Vamos a ver, los paradigmas de todo y de la investigación también constantemente se están renovando, y si no se renovaran se morirían. Eso lo contó muy bien Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Y el tema es que el cambio va siendo paulatino y no se nota hasta que de repente hay una falla demasiado grande y surge un sector tan descontento con el paradigma anterior que mete ruido, por así decirlo, ¿no? Y en concreto las mujeres hemos roto el paradigma de la investigación en muchos campos, en las ciencias sociales prácticamente en todas, ¿no? Y en las humanidades. ¿Quién se da cuenta de que hace falta romper el paradigma? Pues al primero que pide un cambio de paradigma le caen encima todos los palos, ¿no? Y solamente cuando ya gana mucha fuerza, porque hay mucha gente que opina lo mismo, empieza a cambiar. O sea que buena parte del cambio ya está hecho cuando se dan cuenta de que hay que hacerlo. De que hay que cambiarlo. Sí, pero va despacito, a pesar de todo, sí. Pesa muchísimo la inercia tanto en todos los sistemas de producción de ciencia como en los sistemas de producción de bienes. O sea que economía y ciencia van muy unidas. Cuando quieres cambiar la ciencia no basta, porque si no cambias también la economía, no es suficiente. Claro, si se basa el sistema... Bueno, pues yo tengo una pregunta estupenda a raíz, recuperando lo último que me comenta, que es ¿qué diferencias ve en las carreras investigadoras de cuando usted empezó a las actuales, ¿no? Yo en breve inicio también carrera investigadora.
¿Ha habido ese cambio de paradigma o no? ¿Seguimos igual? Pues yo creo que se están produciendo fenómenos opuestos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, ha habido una enorme especialización en todos los campos, claro, y eso va en una dirección. Claro. Pero al mismo tiempo ha habido incorporaciones masivas de las mujeres y no tanto, pero también de otros grupos que empiezan a tener peso, digamos, peso por definición de metas, sobre todo, como son los movimientos indigenistas o como pueden ser los movimientos medioambientalistas, que se encuentran con que la ciencia que hasta ahora se había construido les va mal. Por ejemplo, la historia era una historia muy etnocentrada, ¿no? Claro. Muy hecha desde parámetros europeos, y ahora te están reescribiendo la historia en todas partes. Pero también las mujeres estamos reescribiendo muchas cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, la última Nobel de literatura, pues hace un tipo de literatura que no, bueno, es muy particular, ¿no? Eso tiene detrás una evolución en la posición de las mujeres clarísima. Y la anterior también, la polaca, ¿no? ¿Está cambiando? Sí, está cambiando, pero por una parte está yendo en una dirección mucho más positivista, mucho más centrada en, digamos, en la disección del objeto, y por otra parte están llegando quienes ponen un sujeto distinto, ¿no? Que requiere un objeto distinto. Y además las nuevas aportaciones casi siempre son mucho más holísticas porque tienen visiones globales, ¿no? Entonces hay lucha en esas dos tendencias. No está claro. En muchos campos yo diría que casi ha desaparecido el conjunto porque está absolutamente centrado, ¿no? O sea, últimamente he tenido alguna conexión con la Asociación de Neurología Española y cuando les escucho me parece que estoy en un país extranjero porque su modo de trabajar es tan distinto. No es que estudien el cuerpo humano ni el cerebro, claro, ni siquiera pequeñísimas partes del cerebro, es que estudian impulsos eléctricos. Ese grado de parcelación del conocimiento. Yo vengo, en cambio, de un contexto en que está siempre la búsqueda de la totalidad, del conjunto. De la interrelación. De la interrelación entre todo. Así que sí, puede perfectamente coexistir caminos contradictorios que van en dirección opuesta. Hay un elemento que me resulta realmente interesante y seguimos hablando de paradigma y de superaciones, y es la incorporación de la inteligencia artificial. María Ángel, no sé qué opinión le merece la incorporación, si puede suponer un cambio, sobre todo a la hora de la producción investigadora, ¿no? La capacidad de sintetizar muchísima información. Yo creo que uno de los grandes trabajos a los que me enfrento actualmente en carne propia es... me abruma la cantidad de información que hay, ¿no? De cualquier tema, es decir, ya sea, como hemos discutido anteriormente, de temas audiovisuales, de la sociología audiovisual o del tema de las emociones. Y creo que la incorporación de la inteligencia artificial, hay quien lo ve como una amenaza a la producción, ¿no? o a bajar los cánones de calidad de la investigación, y otra gente que, bueno, pues que seguramente aprecia esas herramientas para sintetizar, decantar. No sé, ¿cuál es la opinión? ¿Qué le merece? Pues tengo opinión. Vamos, ¿sí? A ver, tengo opinión. No sé si la palabra es tengo opinión. Tengo un hijo informático. Entonces, que está trabajando en inteligencia artificial, precisamente, y no vive en España, está viviendo en Alemania. Y nuestras conversaciones, que hablamos mucho por teléfono, con frecuencia están centradas en los avances en inteligencia artificial. El otro día me descargó el ChatGPT y hicimos una prueba. Entonces me dijo, mira, tomamos la primera página de un artículo mío que está enviado a una revista para ver si se publica. Y le dio las órdenes. Primero le dijo, hazme un resumen de esta primera página. Tenía 700 palabras y la máquina hizo un resumen perfecto a 100 palabras. No pude añadir ni quitar nada al resumen que me había hecho la máquina. Y después le dijimos al programa, y ahora preséntalo en forma casi como de eslogans, como si fuese una presentación visual, sí. ¿No? Hizo lo mismo, un trabajo perfecto. Descompuso el contenido en frases cortas, claro. Realmente lo hizo perfecto. Ahora, después, a mí se me ocurrió preguntarle,
un dato sobre una personalidad española que a mi modo de ver pudiera ser premio Nobel. Sí. Y su contestación fue: no tenemos ninguna razón para tener información sobre esta persona. Pensé, Dios mío, dentro de nada, lo que esté procesado en las bodegas, ¿no?, que va a ser casi todo lo angloparlante, ¿Sí? existirá, y todo lo demás no existirá. Y esto, a mí me interesa el arte. Tengo un artículo publicado hace ya muchos años que se llama La Anunciación según Google, ¿no? Pues hice un estudio en un momento y unos años después lo volví a repetir. Y era un análisis de portadas en Google, con cuadros de la Anunciación. Bueno, pues en el breve espacio de 5 años escasos, la presencia de la Anunciación por, digamos, en lengua inglesa o por artistas ingleses o de lengua inglesa, siendo un tema católico y fundamentalmente español y italiano, en grandes números, ya había sido desplazado por los artistas de habla inglesa. Claro. De modo que me da pánico en ese sentido que toda la riqueza de culturas que hay ahora mismo en el mundo, las bodegas con las que se rellenen los datos de la inteligencia artificial hagan una especie de program en los que desaparezcan todas las culturas que no sean recogidas desde ahí y nos impongan sus perspectivas, en cierto modo, borren de la existencia todo lo que no encaja dentro de ese archivo. Es complejo sobre todo porque ChatGPT 3 en concreto sí está cerrado, que es lo que comenta, ¿no? La bodega. Pero sí es cierto que hay un salto, por ejemplo ahora lo incorporan con Microsoft, ha adquirido OpenAI y lo incorporan y ahora sí tiene la capacidad de salir fuera y habría que ver como investigadores tendríamos que tener conciencia de dónde llega, cómo y cómo nos filtra y qué nos da, ¿no? Porque para que no se acabe convirtiendo eso en un fin, ¿no? Al final, cuando alguien le solicita información, queda. Sí, yo en ese sentido no soy muy optimista. Ya lo sé que ahora se está intentando y estoy segura de que los chinos protestarán y desarrollarán su propia inteligencia artificial porque de lo contrario no existirán. Claro. Pero eso me pasa en los congresos internacionales de sociología, que en un congreso, por ejemplo, que fue en Estados Unidos, pero era de toda la sociología mundial, había algunas referencias a chinos, pero estoy segura de que eran chinos irrelevantes en su propio país. ¿Por qué? Porque lo único que se recogía, igual que me sucedía a mí en bibliografías internacionales, son cosas escritas en inglés que en mi trayectoria eran realmente muy poco relevantes. Claro. Entonces, aquellos chinos que parecían los sociólogos chinos, en realidad no tenían ninguna importancia en China como sociólogos. Claro. Lo que pasa es que eran sociólogos con una conexión occidental que habían publicado 3 o 4 articulitos en inglés. Y eso, eso es un riesgo que tenemos siempre. Claro, yo creo que hay un ejercicio desde el campo de la investigación hispana, en este caso, hispanohablante, de hacer fuerza, ¿no? Es decir, muchas veces no quiero denominarlo cometemos el error, ¿no? Pero cualquier cosa intentamos ir a las referencias más internacionales, es decir, el paradigma, como hablábamos antes, ese núcleo tira hacia nosotros y vamos a la referencia en inglés porque nos parece como que eleva el crédito y no tiene por qué. No tiene por qué y además es muy perjudicial para nosotros. Eso sucede en todos los campos. Las culturas dominantes en ese momento, pues por ejemplo, una mujer es guapa si se parece al modelo anglosajón. Al canon de belleza establecido. Si tiene una nariz ancha o tiene una nariz muy grande como los árabes o la nariz ancha como los africanos, ya no sé qué palabra decir, pero en fin, o si es regordeta y bajita, pues nada, el canon la convierte en una mujer que no es guapa. Claro. Y hay que reivindicar muchos cánones de belleza, ¿no? Lo mismo Totalmente que muchos cánones de la investigación. En muchos casos es tristísimo, porque el hecho de que de que valoremos en la ciencia las revistas en inglés, esas revistas, lo que sale en español no les interesa absolutamente nada. Pero en una ocasión estuve en un jurado de un compañero que había dirigido muchísima investigación en América Latina y que había tenido consecuencias sociales muy importantes su investigación.
Bueno, pues como no había publicado nada en inglés ni en revistas de estas de JCs, le querían tumbar absolutamente mis compañeros, porque además lo decía así, digamos, el reglamento de las oposiciones era muy claro, valía muchísimo más lo que estaba, por así decirlo, sí. Y en las revistas, pero esas revistas no tienen ningún interés por las publicaciones en español ni por lo que suceda en España. Yo, desde mi punto de vista, cometemos un error gravísimo. Total. Cuando no ponemos en valor. Es un error tremendo, pero muy difícil de corregir. Sí, luego si analizamos a nivel cuantitativo, en habla hispana somos muchísimos. Es decir, no hagamos la trampa, los datos correctos. En habla materna, los hispanos somos los segundos en el mundo que más español se habla. Es decir, por detrás de China, ¿no? Eso iba a decir, que segundos yo creo que no. No, sí, somos segundos. Primero China, con habla materna, es primero China, luego... con habla materna. Habla materna, claro. Como habla franca, evidentemente el inglés claro. El que desbanca. Pero también estamos viendo como en países como Estados Unidos cada vez es más sencillo comunicarte en español. Sí, pero claro. No para lo fino. Pero no para lo fino. No, te entiendes en español con el portero, claro. con el que te sirve la copa, con el mozo que te lleva las maletas en el hotel y el que tiene pizza o burritos, ¿no? Pero no para la habla fina, no para la... Mira, yo he tenido, por ejemplo, una experiencia en una universidad prestigiosa en Miami, donde estaba penalizado si un seminario se permitía que se hablara en español. Y hoteles en los que, tuve la experiencia concreta, hoteles en los que, estando cerquita de México, cuando se dice on parle français, Deutsch sprechen, y no dice se habla español, precisamente porque quieren defenderse de la fuerza del español. Y en aquel momento tenía un hijo pequeño y encontró que podía hablar, y para él fue delicioso hablar con un camarero en español. Claro. Reprendieron al camarero. O sea, sí, hay una política defensiva. No, bueno, dentro de Estados Unidos es un país también muy variado, muy heterogéneo, y hay perspectivas muy diferentes respecto a cómo debe de tratarse con el español. Pero no nos engañemos, hay una guerra cultural por todas partes. Yo justo ayer veía una película con mi abuela, fui a cenar, acostumbro a cenar con mi abuela cuando puedo, una cosa que para mí es sagrado, y estaba viendo la película de Santiago Segura, de Padre no hay más que uno, la 3 o la 4, no sé cuál estaba viendo. Y me me resultó interesante cómo se ha desplazado también, intentando hilar también con las preguntas que le hacía al principio, que la mujer que trabajaba en el servicio ya no es, voy a decir, si veíamos médico de familia, es decir, que esto creo que se ha hablado muchísimo, la Juani era andaluza, ¿no? Y era como, también dentro de nuestro propio país también teníamos esa escala, pero ahora ya no, ahora es sudamericana. Claro, sí, es decir, sí, cómo sí. se ha... Pero si fuera un trabajador de los invernaderos sería marroquí. Sería marroquí, sí, o subsahariano. Sí, eso es. Si se trata de servicios personales, claro. La lengua es un gran factor y la proximidad cultural. Entonces, claro. son mujeres y latinoamericanas, casi todas. Claro. Y en cambio, si es otro tipo de trabajo, serán hombres y pueden ser y lo tenemos clarísimo, es decir, y cómo el cine también lo refleja. Claro, ¿no? Lo refleja. Que si nos pusiera ahora, yo qué sé, nadie se le ocurre en el cine creerse que la que esté sirviendo los cafés sea Noruega. Sea Noruega, claro. No te dirías, uy, que esta película... Sí, nos rascaría decir, no. Desconectas. No. Claro. Yo me interesa muchísimo el cine, como bien sabe, y me interesa muchísimo cómo reflejamos también, ¿no? El cine, pero no solo cómo el cine refleja, sino cómo también nos devuelve y nos impone. Pero oye, he visto hace poco una película de Segura, sí. Y la novia era japonesa o china. Bueno, porque hay una incorporación... Claro, pero eso sí se ha recogido, ya una novia china. Claro. Sí, y de hecho... ¿Cómo valida al final también el cine, ¿no? ¿Cómo valida las tendencias claro. y te dice, oye, bueno, esto sí nos gusta, esto lo incorporamos, y lo que no, lo ocultamos, ¿no? Bueno, también hay lobbies claro. que se esfuerzan mucho por conseguir presencia, ¿no? Los grupos gay, por ejemplo, pidiendo papeles buenos. Antes, cuando únicamente estaba, ¿cómo se llamaba aquel actor? Potter.
ya no me acuerdo cómo se llamaba, era el único negro guapo, pero siempre hacía de negro. Claro. Y lo que ya pedían era que hicieran papeles que no son papeles de negro o de hispana, sino que fueran papeles en que es el protagonista de cualquier cosa, haciendo de, por así decirlo, grupo central. Muy bien. ¿No? María Ángeles, tengo algunas preguntillas, ya estamos acabando. Sí, estamos acabando. Por ejemplo, me gustaría que diera algún consejo para alguien que inicia su carrera investigadora y también, ¿qué te parece? Aquí vamos un poquillo ya más al salseo que denominaríamos. ¿Qué te parecen los sueldos actuales de los compañeros que inician, ¿no? Porque creemos que hay, lo que comentábamos antes, ¿no? Hay una estrecha relación entre lo productivo y también lo económico, ¿no? ¿Qué te parece? Es la preguntilla más malilla que te vamos a hacer. Bueno, yo no conozco cuáles son los salarios en la Universidad de Granada. No, de Granada, no. Por ejemplo, ahora han salido las convocatorias de FPU y bueno, han subido, pero bueno, había como mucha queja, se generó como mucho revuelo en Twitter, sabes que al final se generan burbujas y tal y cual, porque decía que bueno, que a nuestros mejores expedientes, a gente que va a ser doctor, que es la categoría más alta, pues bueno, cobraban unos 1.200 euros. Ahora ha subido unos 1.200 euros, creo que es bruto, no sé si es neto. No sé, la preguntilla más malilla que te hacen. Vamos a ver, yo creo que el esfuerzo que requiere alcanzar una titulación universitaria, y no digamos ya si es un doctorado, que son tantos años, ¿no? Pues no se refleja para nada en los salarios. En ese sentido es muy disuasorio. Claro. Es muy disuasorio, no da prestigio a la investigación y incluso muchos de los que aparentemente quieren hacer investigación y están matriculados en doctorado, en realidad es porque no hay mercado de trabajo abierto para ellos. Y entonces, entre estar en la calle esperando a encontrar un empleo, se matriculan más carreras, Alargamos. más másters, más tal. Y eso es un desajuste del sistema que no está bien. Yo puedo decir que, por ejemplo, en la Universidad de Granada paga a 45 euros la hora de los doctores y doctorcísimos en muchas ocasiones que están en los programas de doctorado y de máster, ¿no? Teniendo en cuenta que esos son salarios brutos y que cuando llega el mes de junio Hacienda reclama, pues si son, por ejemplo, profesores titulares, con el sueldo medio de un profesor titular o de un catedrático, simplemente por la pensión que tenga el catedrático o el sueldo que tenga el titular o el catedrático, cualquier ingreso extra, como el de dar una clase, Hacienda va a llevarse el 37, el 45, en fin, una cosa así. De modo que de 45 euros la hora hay que saber que hay que quitarle los, como mínimo un tercio y casi en algunos casos la mitad, ¿no? De modo que se quedan 20 y tantos euros la hora. 20 y tantos euros la hora para gente que tiene que viajar. Y que no es el tiempo que se está, porque el tiempo que se está no es lo que realmente cuesta, sino el tiempo de prepararlo, ¿no? No digamos ya si hay exámenes que corregir. Sí, realmente los salarios son muy bajos. Es en parte el precio que hemos pagado por democratizar la educación, porque si se abren muchas facultades para que todos los hijos de quienes no podrían pagarlo si los hijos tuvieran que irse fuera de casa a estudiar, ¿no? Entonces, cuanto más centros abres y más cerca, es más barato. Es más barato, pero al mismo tiempo, si los pagas bien a los profesores o a los futuros investigadores, eso cuesta mucho dinero. Y ahí ha habido que hacer un equilibrio complicado por todos los que han pasado por los gobiernos en el tema de educación. O doy mucha educación y le bajo el nivel, o tengo que subir mucho los impuestos para pagar una educación. O hago una educación muy selectiva y tiene dos niveles. Educación de alta calidad para los ricos y educación de baja calidad para los pobres. Entonces, pues en muchos países el primer nivel de la universidad en realidad es algo así como una enseñanza secundaria un poquito mejor. Y ahí es donde puede ir casi todo el mundo, pero el que de verdad quiera hacer algo caro se paga si se quiere ir a una universidad privada como en Estados Unidos o en Inglaterra, que son las prestigiosas, entonces tiene que preparar pues 400.000 euros o dólares por una matrícula. En España, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es muy caro investigar. Es muy caro investigar. Es muy caro investigar. Un buen investigador se puede tirar para 2 artículos todo un año y trabajando muy en serio. Los artículos no se pagan.
Claro. Pero ¿cuánto tienen que pagarle? O pueden costar incluso, es decir, ya no que costar, ahora es mismo que te cuesta el dinero. Que me está ahora mismo ayudando en un tema de fisio una chica joven y me ha dicho que le han pedido 2.000 euros, por 1.900, para ser más exacta, por publicar en una revista. Pero las revistas también tienen el problema. Otro gran debate. Otro gran debate, pero es que la revista dice, yo quiero ser independiente, no quiero tener subvenciones. Claro. Pues si no tienes subvenciones, publicar es algo caro. Necesitas tener papel, sí. dinero, papel, máquinas y gente revisando. Claro. Pero claro, en algunos casos se convierte en una mafia. Yo te vendo la publicación del artículo y me hago millonario a costa de ello. Pero incluso una asociación sin ánimo de lucro, absolutamente honesta, le sale muy caro publicar. Claro. ¿Y de dónde sale ese dinero? O se lo da a alguien. Y ese alguien, por ejemplo, puede ser una compañía que tenga mucho interés en que solo se publique lo que quiere que se publique. Hay un filtrado, claro. No, es un gran debate, sobre todo porque luego por la necesidad a la hora de seguir investigando, sobre todo los que empezamos a investigar, claro, te das cuenta cuando intentas acceder a algunos papers, algunas investigaciones y tienes que pagar por utilizarlas. Entonces, también resulta ser una barrera al conocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio realmente complejo. Muy complejo. Y ya no nos da tiempo a resolverlo, porque si tuviéramos un poquito más de tiempo, seguramente en un rato lo resolveríamos. Hablaríamos de Open Science. Yo estoy muy a favor de Open Science, pero claro, los editores me dicen, si publico tu libro y al día siguiente lo puede leer cualquiera, yo me arruino. Claro. Y ahí hay un equilibrio complicado. Pero en cualquier caso, yo creo que la idea de Open Science, un periodo de embargo y poco tiempo después que se pueda. Que se pueda abrir. Porque en el mundo científico, lo que no se lea pronto, luego ya no da. No es como una novela que puede haber 40 ediciones. Claro. Pero en el mundo científico, yo creo que el embargo debiera ser de muy poquito tiempo. Ahora, eso a lo mejor significa que se nos hunden la mitad de las editoriales. Claro, a lo mejor necesitamos cambiar el paradigma y refocarlo, ya veremos. ¿Te encanta la palabra paradigma? Me encanta la palabra paradigma, se la debo a don Alejandro Romero Reche, que te comentaba antes. Un consejo, María Ángeles, para la gente que nos animamos a seguir investigando, para cerrar. Pues que se den por pobres y se den por felices, porque trabajar en lo que te gusta, yo sería mi primer consejo. Ni se te ocurra hacer investigación si no te gusta mucho y si no estás dispuesto a que condicione tu vida, principalmente con pocos ingresos. Pocos ingresos y además ahora los jóvenes con mucha inseguridad durante mucho tiempo. Claro. Pero vamos, yo mi primer salario fue de 300 pesetas al año por ser ayudante en la facultad. Y eso no me permitía pagar ni siquiera el metro y el autobús. Hay que ver. Y pasé muchos años trabajando gratis, con tal de ir adquiriendo la práctica de profesora. Era bueno, hombre, hacía un filtro. Solo sobrevivíamos los que teníamos muchas ganas. Claro. Eso era así. ¿Se pierde mucha gente porque es tan duro? Pues sí. También se perderá mucha gente. A lo mejor gente que no puede mantenerlo económicamente. Claro. Yo he tenido la suerte de poder estudiar un poquito más adelante, cuando ya tenía una cierta estabilidad económica, y claro, eso también me ha permitido. Pero entiendo que a lo mejor alguien con 22, 23 años que no pueda la mayoría acceder, no puede. Se cae. La mayoría no puede. Hace falta que te guste mucho lo que haces. Ahora, tiene muchas compensaciones. Mi principal consejo sería, haz lo que te guste, pero siendo consciente de qué lleva implicado elegir un campo en que tienes que esperar muchísimos años a conseguir un empleo ajustado a lo que te gusta, en el que la mitad de la gente o más se queda por el camino, porque la proporción que hay entre ayudantes y catedráticos es enorme. Mucha gente llega a la cátedra cuando está casi a punto de jubilarse, y es un camino largo, incierto, que mucha gente piensa es el chollo mayor porque dan clases aquí y luego tienen todo el verano sin clases. No. La gente que de verdad se pasa el verano uno y otro preparando el artículo o el libro que no ha podido antes, yendo al congreso que no le pagan en muchas ocasiones el desplazamiento, en fin, haciendo la tesis, se pasan
No, no es verdad que existan, al revés. Muchas veces es sábado y domingo y se está trabajando en casa. Sí, no existen los sábados ni los domingos. Yo tengo actualmente la relación con mi pareja, me pasa mucho, ¿no? Es decir, a nosotros ha desaparecido ese tiempo normal de los sábados. Incluso a veces para mí los sábados y los domingos son los momentos en los que más capacidad Claro. de producción tengo porque estoy más tranquilo y es como, ¿y no salimos a cenar? Sí, salimos a cenar, ¿no? Y entonces hay una batalla también conjunta, aparte ella va a ser profesora de lengua, entonces también tenemos esas batallas, ¿no? Como diciendo, la universidad, la secundaria, pero muy interesante. María Ángeles, muchísimas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias a todo el mundo, a la facultad que siempre nos cede este espacio, a los compañeros que están en la pecera y que sin ellos esto sería imposible. Y bueno, muy orgullosos de que la primera entrevista que hemos podido hacer, como has visto, pues muy amigable y poco profesional, porque no somos profesionales, pues fuese con usted. Pues me ha parecido bastante profesional. ¿Sí? Y la pecera tiene un aspecto completamente profesional. Sí, claro, nosotros le damos el empaque profesional y luego pues este que está aquí pues tambalea un poquillo. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Nada, buena suerte, muy buena suerte con el programa y que venga mucha gente interesante pues muchísimas gracias. a entrevistarse. Bueno, muchas gracias. Pues nada.